conocer a Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 y verso 2. Dice ahí la palabra del Señor. Podemos leer a partir del verso 1 de Primera de Corintios capítulo 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Otra versión de este texto dice: pues me propuse no darles a conocer otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo creo que dentro de todo lo que concierne a la vida del cristiano, uno debe comprender algunas cosas, y una de ellas es entender por qué existe la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, usted debe verla desde dos perspectivas. La primera de ellas como la iglesia, como aquel organismo viviente que está, diríamos, en todo el mundo y que está conformada por miembros, que viene a ser el cuerpo de Cristo. Y también la iglesia como individuos, porque cada uno de nosotros somos iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es aquel grupo de personas que a través de la historia de la humanidad han ido entregando su vida al Señor. Así que cuando pensamos en la iglesia, no pensemos netamente en un edificio como este en el que podemos estar reunidos, sino la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos iglesia del Señor. Entonces, cuando pensamos de por qué existe la iglesia, tenemos que comprender que la iglesia existe para representar a Cristo. Nosotros existimos para representar a Cristo, para mostrar a Cristo, para dar a conocer a Cristo. Voy a volverlo a repetir: usted y yo existimos como iglesia para representar a Cristo, para dar a conocer a Cristo. Cuando uno entiende esto, todo el entorno de uno, las prioridades de uno cambian, porque antes de venir a Cristo, nosotros podríamos pensar que existíamos o estábamos en esta tierra para simplemente llenar o ser un número más, para casarnos, para tener hijos, para trabajar, para estudiar, para conformar una familia, para ser profesionales. Pero cuando uno viene a Cristo, todo eso cambia, porque el enfoque, el propósito de nosotros es transformado al venir a Cristo. Cuando hablamos de entonces de representar a Cristo, quiere decir que dentro de esa perspectiva, cuando la gente te ve a ti y me ve a mí, tiene que ver a Cristo porque lo representamos a Él. Cuando la gente nos ve a nosotros, entonces quiere ver a Cristo en nosotros. Y en este tiempo tan difícil que el mundo ha vivido, el mundo necesita y ha necesitado una iglesia que muestre a Cristo, que dé a conocer a Cristo. Y en este tiempo yo creo que todavía con mayor amplitud la gente ha estado poniendo la mirada a ver qué hacen los cristianos, a ver qué hace usted. Quiero que vaya ubicándose en este sentido.
la gente está y ha estado mirando qué usted hace en medio de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la gente en una u otra medida ha entendido por diferentes cosas, por las redes sociales, y lo ha sabido así la mayoría de la gente siempre, de que todas las situaciones que se viven en medio del mundo tienen diferentes causas, y la gente en alguna medida anda buscando solución, anda buscando qué es lo que está pasando, cómo salir de las situaciones. Y en medio de todo esto, la gente tiene en su mente a Dios. Y cuando la gente piensa en Dios, está mirando a aquellos que se considera que están cerca de Dios o que tienen a Dios, y entonces los observan y los miran cómo reaccionan en medio de las situaciones que se están viviendo. Me estoy acordando, por ejemplo, lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 16. Si gusta, lo busca ahí conmigo. Libro de los Hechos, capítulo 16. Dice la historia de que por causa de que Pablo y Silas estaban precisamente dando a conocer a Cristo, ellos fueron encarcelados. Ellos fueron metidos en una cárcel y fueron llevados, según cuenta la historia, al calabozo más profundo de la cárcel que ahí se encontraba. Ellos se encontraban en una situación caótica, difícil. Podríamos inclusive calificar esto como una prueba o también como una crisis. Y entonces cuando ellos están allí, todos los que están ahí alrededor también están encarcelados, estaban en crisis. Y entonces los que estaban allí en alguna medida seguro estaban tristes, desanimados, algunos esperando morir, otros en una situación donde inclusive seguramente hasta querían suicidarse porque estaban en una cárcel. Y cuando están allí, verso número 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dice en el verso 25, pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Orando, cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasó? Y los presos les oían. Entonces, en medio de la crisis, en medio de la prueba que ellos estaban haciendo, no tomaron una postura como los demás. No estuvieron en una postura de tristeza, de desánimo, de sentirse que ya no había futuro para ellos, sino que en medio de la crisis ellos oraban, en medio de la crisis ellos alababan al Señor, en medio de la crisis ellos adoraban, y entonces los que estaban alrededor los escucharon. ¿Qué es lo que hemos hecho como cristianos en medio de esta crisis? ¿Qué es lo que la gente ha visto de nosotros? ¿Ha conocido al Cristo que está en nosotros? ¿O han mirado que nosotros como creyentes hemos sucumbido ante el temor, ante el miedo como los demás? La pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Dice en el verso 26, y de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pregunto, ¿no era más lógico que Pablo y Silas se fueran? Si el Señor permitió que las cadenas le cayeran, ¿era para qué? Para que se fueran. Hay un dicho en Costa Rica que dice: por aquí es camino. No sé si es el mismo que ustedes manejan, como diciendo: me cayeron las cadenas, por aquí es camino, me voy. Pero ¿qué era el motivo principal para Pablo? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Dar a conocer a Cristo. Y entonces él esperó hasta que el carcelero viniera y le dio a conocer a Cristo. Cuando aquel hombre mira que Pablo está allí, que Silas está allí, los había oído cantar, y entonces inmediatamente la pregunta que surge es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando usted da a conocer a Cristo a los que están a su alrededor, a aquellos que están observando, a aquellos que oyen lo que usted está haciendo, cuando aquellos que están a tu alrededor escuchan que en medio de la crisis tú oras, que en medio de la crisis tú adoras a Dios, que en medio de la crisis tú alabas al Señor, la respuesta para ellos o la pregunta de ellos: ¿qué es lo que tú tienes que a mí me falta? Y es cuando tú puedes decir: lo que yo tengo es a Cristo. Lo que a ti te falta es lo que yo tengo, y lo que yo tengo es a Cristo. Dar a conocer a Cristo. Ese es el motivo de por qué nosotros existimos. Ahora, ¿qué Cristo vamos a dar a conocer? Cuando hablamos del concepto de Cristo, usted puede mirar varias manifestaciones. Una de ellas es el Cristo histórico, el Cristo que se nos menciona en la Biblia, el Cristo que hizo milagros. Pero una de las cosas que pasa es que muchas veces usted puede decirle a la gente que Cristo hizo milagros, y puede decirles, hacerles mención de todo lo que puede aparecer en los evangelios. Pero otra forma de dar a conocer a Cristo es el Cristo, diríamos, resucitado. Ya no solamente el Cristo que estuvo en la tierra, que se manifestó a los hombres, sino como aquel Cristo que resucitó después de haber muerto en la cruz, y que resucitó al tercer día. Pero algo importante es poder dar a conocer al Cristo que nos fue impartido. Diga conmigo: impartido. Porque ya no es el Cristo de los evangelios, ya no es el Cristo resucitado, sino aquel Cristo que vive en nosotros. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces podemos hablarle a la gente de lo que habla la Biblia de Cristo. Podemos decir que Cristo resucitó, y la mayoría de la gente, inclusive el religioso, celebra la resurrección. Pero usted y yo tenemos algo que ellos no tienen, y es al Cristo que nos fue impartido. Y quiero que usted capte eso, porque la Biblia habla en el mismo libro de Corintios de que por causa de que Cristo nos fue impartido, nosotros somos templo del Señor. Somos templo, dice, del Espíritu Santo. Ese Cristo que nos fue impartido no es un Cristo entonces que está solamente hablando de Él en la Escritura. No es un Cristo que está en los edificios, sino que está en personas como usted y yo. Y ese Cristo que nos fue impartido es el que se tiene que realmente dar a conocer a través de nuestra forma de vivir. Por ejemplo,
a través de las actitudes que nosotros tenemos, a través de nuestra forma de pensar, a través de nuestras reacciones, a través de no solamente la predicación de palabras, sino a través de la predicación que hacemos, a través de la forma en que nosotros vivimos. Y eso hace diferencia. ¿Por qué? Porque la gente mira reacciones, mira actitudes. Podemos inclusive hablar de que damos a conocer a Cristo entonces a través de nuestras reacciones, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra forma de pensamiento, a través de los pasos de fe que hacemos. Cuando usted, por ejemplo, en medio de situaciones complicadas, mira que hay gente que entra en temores, hay incertidumbre, hay miedos, hay congoja, hay preocupación. Entonces ese Cristo que te fue impartido te llena a ti de valor, te llena a ti de fe. Y es cuando tú puedes decir: mira, vamos a orar, vamos a creer en la provisión de Dios, vamos a creer en la cobertura de Dios, vamos a creer de que Dios está con nosotros, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a creer en un Dios que es más grande que un virus. Vamos a creer en un Dios que es todopoderoso, que está en todo lugar. Vamos a creer en un Dios que me cambió a mí, que me transformó. Antes yo estaba como usted, pero hoy puedo decir que Cristo me fue impartido y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y yo ahora puedo decirte a ti que ese Cristo también puede transformar tu vida. Eso es lo que necesita la gente. Eso es lo que necesitan tus compañeros, tus jefes, los vecinos tuyos. A ese Cristo que te fue impartido. Ellos necesitan que tú le des a conocer a ese Cristo. Y no que nos volvamos como todos los demás. Hay que hacer diferencia, hermanos, en forma de pensar, en las cosas que decimos, en nuestras confesiones, en la forma que hablamos, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. Eso lo están mirando los que están ahí alrededor. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Estás dando a conocer a Cristo o no lo estás dando a conocer? Existimos como iglesia para dar a conocer a Cristo. Pablo decía: yo lo que me propuse, la palabra propuse está hablando de propósito. Mi propósito, mi meta, mi objetivo al venir a ustedes, Corintios, fue darles a conocer a Cristo y a este crucificado. Esa era la meta de Pablo. Para eso existía Pablo. Y debe ser la meta del cuerpo de Cristo, y debe ser la meta de la iglesia: dar a conocer a Cristo. Son días importantes para evangelizar, para hablarle a otros de Cristo, para darles a conocer a Cristo. Hemos orado por gente, pero más que también solo orar, tienes que hablarle a los que están cerca tuyo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente que hoy está y mañana ya no está. ¿Ha pasado así? Hoy tú los mirabas y ya mañana no estás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos llegar y decir: sí, vamos a orar, pero lo que esa gente necesita es a Cristo. Y usted es el llamado a darlo a conocer, porque para eso te fue impartido Cristo. Para eso el Señor te hizo su casa. Para eso el Señor te hizo su morada.
para que lo des a conocer, para que el mundo pueda saber que en Cristo hay solución, que el mundo pueda saber que Cristo es el que tiene la última palabra, que el mundo pueda saber que si se pone la fe en Él, Cristo puede levantar aún aquel que esté casi muerto. Eso es lo que necesita la gente. Tanta gente que ha fallecido en este tiempo, y la pregunta es si aquellos que estuvieron cerca, que eran cristianos, les dieron a conocer a Cristo. Lo hicieron a través de una red social, lo hicieron a través de un mensaje, lo hicieron a través de hablarles, lo hicieron a través de actitudes. Cuando aquellas personas están tal vez allí en una cama, en un hospital, se van a recordar de las palabras que tú le dijiste. Se van a recordar de la actitud que tú tenías, de la fe que mostraste, de la entereza, de la valentía que tú mostraste. La gente inclusive en este tiempo está observando qué hace la iglesia. Está observando si tú vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia. La gente lo observa. La gente está mirando el calibre del cristianismo que usted tiene, las convicciones que usted tiene, hermano. Es que a veces pensamos que no, pero la gente lo está observando. Está diciendo cómo los cristianos están accionando y reaccionando en medio de esta crisis. Y la gente puede estar viendo a Cristo o no puede estar viendo. Por eso es importante que usted y yo podamos tener presente este propósito. Existimos para mostrar a Cristo. Cuando por ejemplo pensamos en qué obstáculos pueden existir para que nosotros podamos mostrar a Cristo, cuando vemos la historia de Pablo, miramos que Pablo tuvo obstáculos, tuvo peligros. Los que hemos estado estudiando en estas semanas o en estos meses ya todo el libro de los Hechos, usted se dará cuenta cómo hubieron peligros y todo. Pero si vamos un poquito a analizar parte de la historia de los últimos capítulos de los evangelios al libro de los Hechos, nos daremos cuenta que el Señor inclusive les dijo a aquellos que estaban allí con Él en la gran comisión, les dijo: ¿por qué? Porque yo quiero que ustedes vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y que lo bauticen y que les muestren lo que es, lo que yo he sido. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo a ellos: yo necesito que ustedes me den a conocer. Y en el libro de los Hechos capítulo 1 les dice: os conviene que yo me vaya, que ustedes luego suban allí al aposento alto, porque entonces vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les estaba diciendo: mira, ustedes necesitan que yo les sea, que el Espíritu Santo les sea impartido para que me puedan dar a conocer en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me están entendiendo? Así fue. Y el Cristo les fue impartido en Hechos capítulo 2. Pero ¿qué hicieron ellos? La mayoría de ellos se quedaron en Jerusalén, cuando el Señor les había dicho que la idea era que fueran a las naciones de la tierra. Y fue entonces cuando vino persecución. Vino persecución. Y la persecución hizo que entonces ellos fueran, dice, esparcidos. Una iglesia, hablo de la iglesia del Señor, que no da a conocer a Cristo, que no entiende el llamado,
es una iglesia que entonces Dios inclusive podrá permitir la persecución para que esa iglesia realmente haga lo que tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Pareciera que así sucede, que a veces tiene que venir persecución para que entendamos el llamado del Señor, para que entendamos por qué existimos como iglesia. Y retomando lo que habla Hechos y las cartas paulinas, Pablo entonces tuvo peligros, tuvo obstáculos, pero eso no lo detuvo. A Pablo no lo detuvo que lo apedrearan. A Pablo no lo detuvo las tormentas. A Pablo no lo detuvo inclusive gente que profetizó de lo que le iba a pasar, como fue el profeta Ágabo. Pablo sabía que él existía para dar a conocer a Cristo. Y entonces ni los peligros ni los obstáculos impidieron que Pablo hiciera cumplir en él el propósito. Y cuando Pablo estaba en diferentes luchas, situaciones, dice la escritura que Pablo decía: es que yo quiero decirles, es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive a través mío. Y lo que yo ahora hago, mis actitudes, mis comportamientos, mi forma de reaccionar, lo que yo hablo, todo lo hago para darle gloria al Señor. Será el concepto de Pablo. Y quiero referirme a uno, yo diría, de los obstáculos que tiene la iglesia para dar a conocer a Cristo. Uno de ellos es la religiosidad. Diga conmigo, religiosidad. El religioso no da a conocer a Cristo. ¿A qué me refiero con el religioso? El religioso es aquel que vive un cristianismo de templo, que vive un cristianismo de domingo, que vive un cristianismo de formas. Por ejemplo, canta, alaba, viene a la iglesia. El religioso es aquel que vive un cristianismo más, yo diría, de formas, de ceremonias, de cosas que se hacen en las cuatro paredes. Ese cristiano religioso sale de la iglesia el día domingo o el día que venga a la iglesia, y en toda la semana nadie sabe ni supo que él era cristiano. No le predicó a nadie, no mostró a Cristo con su forma de vida, no habló de Cristo con palabras y con actitudes y con hechos. Fue un cristiano que no aprovechó las oportunidades que pueden presentarse diariamente para mostrar a Cristo. Ese es un cristiano religioso. Un cristiano religioso es aquel que cree que quien debe predicar a Cristo es el pastor o el ministro, y no ha entendido lo que es el sacerdocio del cristiano. El sacerdocio del cristiano, donde Dios establece de que todos tenemos una función sacerdotal, que es orar y predicar al Cristo que nos salvó y nos redimió. La religión es uno de los mayores obstáculos para dar a conocer a Cristo. Y de eso tenemos que salir. Cuando el Señor hablaba de los religiosos, hablándole por ejemplo a los fariseos, les decía: es que ustedes tienen normas, tienen ciertas cosas que hacen, pero por dentro y con sus acciones no están mostrando lo que creen. Y es, creo yo, uno de los mayores obstáculos para que la iglesia dé a conocer a Cristo. En este tiempo que
se han cerrado iglesias. Esos creyentes religiosos ya ni siquiera han tenido esa ancla para decir que son cristianos, y algunos ya ni han vuelto a las iglesias porque su cristianismo era religioso. Espero que usted me entienda. Un cristianismo donde al depender de un edificio se les quitó el edificio, dejaron su cristianismo. La religión es uno de los mayores obstáculos. Si no, usted mire donde hay millones de personas que dicen que son cristianos en el mundo, pertenecientes a una iglesia evangélica o no evangélica, y la mayoría de ellos, los millones, simplemente lo que viven es una religión, porque con su vida y sus comportamientos no están mostrando a Cristo, sino las cosas de la carne, las cosas humanas. Con sus propósitos no están mostrando a Cristo, con sus comportamientos no están mostrando a Cristo, y eso es religión. Otro obstáculo, creo yo, que es también digno de mencionar como un obstáculo para que demos a conocer a Cristo, es la tendencia de las personas a ser individualistas. Diga conmigo, individualistas. Cuando hablo de ser individualista, me refiero a aquella persona que solamente piensa en sí mismo, que solamente está preocupado por sí mismo. El individualismo, dentro de la perspectiva de lo que quiero mostrarles en esta mañana, me refiero al hecho de que alguien dice: yo tengo a Cristo, ya lo tengo todo, pero yo soy feliz, yo soy salvo, yo tengo vida eterna, yo soy hijo de Dios, yo puedo alabar a Dios, yo puedo adorar al Señor, pero no me preocupo por los demás. Individualismo. El individualismo tiene que ver con centrar nuestra vida en nosotros, en nuestro beneficio. El individualismo se muestra en diferentes cosas. Por ejemplo, las estadísticas dicen que más del 95% de las oraciones que los cristianos hacen, las hacen por sí mismos o incluso por ahí hasta su familia. ¿Eso de qué habla? De individual, de estar interesado por las cosas mías y personales. Cuando tu oración mayormente está centrada en ti, lo que estás diciendo con eso es que tu mayor preocupación eres tú y las cosas que a ti te pasan. Y usted lo mira, hermanos. Cuando teníamos el canal de televisión, yo recuerdo que eran muchas llamadas que nos hacían, y todas las llamadas eran: pastores, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Y no es que está mal, hermanos, no es que está mal que usted quiera que se ore por usted, pero hay varios principios en la Biblia. Por ejemplo, uno de ellos dice: es más bienaventurado dar que recibir, y eso se aplica a todo. Luego la escritura habla de que, por ejemplo, cuando les hablaba hace unos momentos de lo que es el sacerdocio del cristiano, una de las diríamos funciones de los sacerdotes era la intercesión. Y la palabra intercesión tiene que ver con hacer puente por otros. Intercesión es unir a una persona o a un grupo de personas con Dios, orar por la gente. Y cuando pensamos en esto de la oración, surge esta pregunta: cuando tú oras, ¿por qué oras? ¿Oras solo por ti? ¿Oras por tu cónyuge?
por tu familia, tu papá, tu mamá. Y hay momentos donde la gente dice: no sé ni por qué orar más. Algo que nos ha gustado en estos meses de pandemia es ahora cuando participamos en las conferencias de Zoom, tenemos cualquier cantidad de peticiones, y algo que me gusta es notar cómo la iglesia ha crecido en el deseo de orar por otros. Eso me ha gustado. ¿Por qué? Porque eso evidencia madurez. Eso evidencia entendimiento de cuál es tu llamado. Entendimiento, mi hermano, de que si tú velas por edificar la casa del Señor, el Señor edifica tu casa. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan lo que David dijo? David no tenía un corazón individualista, sino que David decía: lo que yo tengo como propósito, como meta, es levantar casa de Dios, como diciendo en nuestro contexto, como diciendo: lo que a mí me interesa es dar a conocer a Cristo a otros. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien se convierta, cada vez que alguien entregue su vida al Señor, esa persona viene a ser parte del cuerpo de Cristo, y entonces yo estoy edificando al cuerpo de Cristo. Y cuando Dios miró esa actitud en David, el Señor le dijo: por cuanto tú has dispuesto edificarme casa a mí, el Señor te dice: yo voy a edificarte casa a ti. Ese es el concepto. Yo le puedo dar testimonio, montones de testimonios, de cómo Dios, cuando he orado por otros, yo he visto cómo Dios me ha bendecido a mí y cómo Dios se ha ocupado de mis necesidades. Oro para que Dios bendiga financieramente a alguien, y cuando me doy cuenta, por otro lado, llega alguien y me dice: pastor, aquí está una bendición para usted, y yo ni siquiera se lo había pedido. He orado para que Dios sane a otros, y he visto cómo Dios me ha sanado. He entendido que en la medida en que yo doy, recibo. He entendido de que entre menos individualista yo sea y más tenga un corazón para los demás, más Dios me bendice. Pero hay momentos donde uno mira gente que solamente piensa en sí misma, y lo manifiesta en su oración, lo manifiesta en su dar, hablando de dinero, lo manifiesta en el tiempo que saca para otros, lo manifiesta en el comportamiento que hace. Gente muy con la tendencia a ser individual. Hace un tiempo, yo creo que les conté, estaba yo en México, en la casa de un conocido, y hubo una reunión allí. Le hablo ya hace como unos 13 años, 14 años atrás. Y cuando estoy allí hablando del Señor, se levanta uno de los que estaba allí y me dice: pastor, ¿para qué usted me está diciendo o nos está diciendo que hay que predicar? Si a final de cuentas, según yo creo, ya se sabe quiénes van a ser cristianos y quiénes se van a ir al infierno. ¿Para qué predicar? Me dijo esa persona. Y yo ese día entendí que él entonces estaba contento con él ser salvo mientras los demás se fueran al infierno. Una mentalidad individualista. Yo le agregaría esta otra palabra: egoísta. ¿O no? A veces somos un tanto egoístas. Ahora la hermana Idea hablaba de la bendición que es estar acá, y sí, cuando uno mira ese clima, bueno, ya uno se da cuenta de por qué tanta gente desea a veces vivir acá.
Pero hay tanta necesidad, hermanos, fuera de nuestro estado, pasando nuestra frontera, yendo más allá. Pero solamente a veces somos dados a suplir la necesidad de los cercanos. Pero ¿qué de los que están lejos? ¿Qué de aquellos que están necesitados? Lo hemos notado a veces cuando tomamos ofrendas, cuando se toman ofrendas para cosas de nosotros. Somos más generosos cuando a veces se toman ofrendas para otros que tal vez ni conocemos. Retardamos nuestra mano, porque la tendencia es a preocuparnos más por nosotros, por lo que nosotros tenemos. Me preocupa ser yo salvo, me preocupa que mi pareja o mi esposo o mi esposa sea salvo, que mis hijos sean salvos. Pero no, el Señor dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que usted dé a conocer a Cristo a todos. Tenemos que superar cualquier tendencia a ser individualistas y entender que el llamado de Dios para nosotros es representar a Cristo a toda aquella persona que nos sea posible mostrárseles. La religión, esa tendencia individualista, muchas veces nos afecta. Otro aspecto que también a veces nos es obstáculo para que mostremos a Cristo y demos a conocer a Cristo es la misma estructura de nuestras iglesias locales. Cuando tenemos inclusive una estructura, es muy común hablar que en una iglesia, por ejemplo, se levante un grupo de evangelismo. Pero nos damos cuenta que cuando se levanta un grupo de evangelismo, entonces los demás no evangelizan. Una de las cosas que nos ha pasado en este conocernos, en todo este tiempo en el Señor, es la poca gente, por ejemplo, que trae visitas a la iglesia. Que eso evidencia que aquella persona está interesada. Una de las cosas que nos ha dolido, por ejemplo, de una de las hermanas que pasó a la presencia de Dios en este tiempo, es que era una mujer de las que más predicaba e invitaba gente a la iglesia. Los que la conocen se acuerdan de quién estoy hablando. Y es una de las cosas que uno dice: Señor, ¿por qué te la llevaste? Si tanto y bien trabajo hacía para la obra del Señor. Pero bueno, Dios tiene sus planes, sus propósitos. Tenemos que preocuparnos más por otros, hermanos. Por gente que está pasando diferentes cosas. Gente que, como dije, no sabemos si las veremos en el próximo tiempo. Y tenemos que dejar de pensar tal vez un tanto menos en nosotros y pensar en otros. Y gente que en verdad está requiriendo al cuerpo de Cristo y que manifieste lo que realmente Dios está haciendo. Una tercera cosa que quiero dejar en sus corazones, y voy terminando, es este principio. Cuando hay crecimiento, cuando alguien crece y madura, entonces es una persona que tiende a tomar responsabilidades. Difícilmente un niño toma responsabilidades. Por eso cuando Pablo hablaba a los corintios, les decía: mire, yo he querido tratarlos a ustedes como a maduros, pero todavía siguen siendo niños. El concepto es este: mientras hayan cristianos que no crezcan, esos cristianos no toman responsabilidad. Un cristiano que no crece no toma la responsabilidad
de predicar y mostrar a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es una responsabilidad. El que toma la responsabilidad de predicar, de mostrar a Cristo, es porque ha alcanzado madurez, y en su madurez entiende el propósito. Sabe que si el jefe, si Dios, que es el dueño de su vida, le entregó un llamado, un propósito de existencia, esa persona hace lo que el Dios le pidió que hiciera. ¿Sabe lo que decía Pablo? Ay de mí si yo no predico. ¿Se acuerda lo que Pablo decía? Ay de mí si no predico. Un hombre maduro, un hombre que había crecido, un hombre que había entendido su llamado, un hombre que no se quedó como niño esperando que otros le hagan las cosas. No se quedó como niño esperando que sea otro el que le dé palabra, otro que sea el que ore, que otro sea el que ore por sus necesidades. Una persona madura está conectada a la fuente. Una persona madura sabe lo que es Dios, conoce a Dios, ha entendido y ha tomado responsabilidad. Es como aquel profeta que cuando el Señor le habló y le dijo que había una necesidad, y aquel hombre que adquirió madurez, que maduró en la presencia de Dios, le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Tomó responsabilidad, tomó madurez. La madurez en nosotros tiene que ser evidenciada en dar a conocer a Cristo. Un cristiano maduro da a conocer a Cristo en todas las formas que sea posible. Tenemos que crecer. La iglesia tiene que crecer, y no solamente en número, tiene que crecer en madurez. El mismo Pablo decía: hay que ir dejando las cosas que son de niño e ir alcanzando la madurez. Aquel que es maduro es capaz de ser entonces padre, y como padre puede engendrar y dar, y como madre dar a luz a otros para Dios. Una evidencia de que un cristiano ha madurado, que ha crecido, es que entonces toma responsabilidades y entiende que existen en esta tierra para dar a conocer a Cristo. Obstáculos que tenemos que superar. Fuera de estos obstáculos que he mencionado, claro que hay otros. A veces se nos presentan situaciones de salud. A veces se nos presentan situaciones de tipo natural, qué sé yo, tormentas, nieve, agua, lluvia, temblores, tantas cosas. A veces los obstáculos pueden ser personas que están alrededor, que por una razón u otra te pueden ser un obstáculo para que tú des a conocer a Cristo. A veces puede ser una situación física, a veces puede ser algo financiero. No tienes tal vez el dinero para hacer lo que tú quieres hacer, pero en el Señor, nosotros ante esos obstáculos tenemos que ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, ayúdame, porque yo quiero darte a conocer. Ayúdame, provéeme, ábreme puertas, sáname, restáurame, dame fuerza, dame la habilidad, quítame este dolor. ¿Por qué? Porque yo quiero darte a conocer. Yo soy un cristiano maduro y he entendido que yo tengo una responsabilidad, y no voy a dejar que ningún obstáculo o situación que se me presente me impida hacer lo que yo tengo que hacer. Siempre me acuerdo de aquellos días que estuvimos acá enseñando sobre algunos aspectos que tenían que ver con los propósitos de la iglesia, y cuando estábamos basándolo en la enseñanza de una iglesia con propósito, recuerdo que había un canto que se refería al testimonio del hijo del autor de este libro, y dice que cuando a él se le preguntó
al Padre, cuando se le preguntó, estando allí en su cama, a punto de pasar a la presencia del Señor, se le preguntó, ¿qué usted quiere? Imagínense, en sus últimos momentos le preguntan, ¿usted qué quiere? Y este hombre dijo, yo lo que quiero es uno más para Cristo. Eso es alguien que entiende cuál es su responsabilidad. En los últimos años de otro predicador llamado Billy Graham, un hombre que se consideró que fue el evangelista que a más personas le predicó. Cuando le preguntan a su hijo Franklin Graham qué hacía su papá ahora que ya no podía predicar porque estaba en una silla de ruedas, dice, nosotros a papá lo sacamos en su silla de ruedas al patio o al jardín de la casa. ¿Y qué es lo que hace su papá mientras está allí? Dice, mi papá lo que hace es orar por otros, por la salvación de otros. Gente que entiende su llamado, gente que entiende para qué existió en esta tierra, gente que entiende que tenemos que desprendernos y comenzar a pensar en otros, comenzar a pensar en la comunidad, en su barrio, comenzar a pensar en gente que está más allá. Tanta necesidad que hay. Ayer me escribió un conocido de Tijuana y me decía, ¿sabe, pastor? Él tiene un albergue ahí en Tijuana que se llama, si no recuerdo mal, Ágape. Y entonces me decía, estoy tremendamente triste porque tengo el albergue totalmente lleno de gente. Y dice, y se me quedaron 250 personas afuera que están durmiendo a la intemperie. Y me entró una carga. Le he enviado en este tiempo ayudas a este hombre. Y he entendido de que si yo tengo necesidad, la forma de poder suplir o que Dios supla mi necesidad es dándole a otros. Hay mucha necesidad en el mundo, pero la mayor necesidad que la gente tiene es de Cristo. Y usted y yo tenemos que darlo a conocer, a Cristo. Cierre sus ojos en el nombre del Señor. Padre, en esta mañana queremos tomar esa responsabilidad que tenemos de darte a conocer, de tomar esa responsabilidad de que somos tus representantes en esta tierra. Cuando Dios determinó, iglesia, de hacerse hombre y morir en la cruz, no lo hizo pensando en individuos, lo hizo pensando en la humanidad. Padre, ayúdanos a madurar en esto. Ayúdanos, Señor, a los que estamos aquí, a dejar esa concepción a veces religiosa, también a los que nos admiran por los diferentes medios. Que la religión no nos impida darte a conocer, Señor. Oh Dios, qué bendición que seamos salvos. Qué bendición, Señor, que podamos tener entrada directa a tu presencia. Pero no podemos quedarnos con ser tu casa. Tenemos que levantar
como dice Pedro, casas espirituales en las naciones de la tierra. Que nuestra oración, Señor, en este tiempo es que si tú nos quieras llevar a tu presencia, nos encuentres predicando, nos encuentres haciendo tu obra, que nos encuentres mostrando a Cristo. Que aquellos, Señor, que aun cuando estén en un hospital puedan mostrar a Cristo. Aun cuando haya crisis alrededor y haya necesidad, podamos mostrar a Cristo. Que en medio de la crisis, igual que Pablo y Silas, puedan, Señor, los que están alrededor escuchar nuestra oración y puedan mirar y escuchar que te alabamos y te adoramos y te reconocemos como el Señor, aún en medio de aquello. Porque entonces ellos entenderán que el único camino para ser salvos es Jesús. Y aunque no se lo digamos, el testimonio le dará a mostrar a ellos que en nosotros hay un Cristo que les ama y desea que ellos sean salvos. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy la iglesia, poder de Dios, que la iglesia en el mundo, que todos aquellos, Señor, que somos parte de tu cuerpo, podamos entender esta misión que tenemos de darte a conocer. De darte a conocer en las naciones, en nuestra ciudad, en nuestra tierra. Que el mundo pueda creer en ti a través de que nosotros te dimos a conocer. Oh Señor, danos una visión misionera. Danos un entendimiento amplio, Señor, de lo que tú realmente quieres que hagamos como iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.